Habían pasado 3 meses desde que Emily terminó con Mark. El apartamento aún resonaba con el silencio de su ausencia. Su estante del baño ahora estaba vacío. En el perchero faltaba esa chaqueta de cuero desgastada que ella amaba en secreto. Esperaba que volviera por algo que había olvidado, pero nadie llamaba a la puerta, y, curiosamente, ella no quería que lo hicieran. El final no fue explosivo, solo cansado, un acuerdo silencioso de que habían sido más una costumbre que amor. Aún así, 32 años era una edad incómoda para empezar de nuevo. No era lo suficientemente joven como para ser descuidada, ni lo suficientemente mayor como para perder la esperanza. Un sábado por la mañana, se miró en el espejo mientras se cepillaba los dientes. Las ojeras se estaban desvaneciendo, sus rizos se habían suavizado un poco sobre sus hombros. Volvía a ser ella misma, pero aún sentía que algo le faltaba. Esa misma tarde, llamó a Clare. Clare había sido su mejor amiga desde la universidad. Mientras Emily era cautelosa, considerada y siempre calculaba los riesgos, Clare era la que decía que sí sin pensarlo, la que reservaba vuelos de última hora y cantaba karaoke desafinada con seguridad. Su vínculo se había fortalecido con el tiempo, 2 piezas de un rompecabezas que, por alguna razón, nunca sintieron la necesidad de encajar a la fuerza. Se encontraron en su cafetería habitual en Lexington, número 8. Clare llegó a toda prisa, con su chaqueta vaquera ondeando a la espalda y las mejillas sonrojadas por el viento. «Te ves más animada», dijo Clare, dejando su bolso en la silla antes de sentarse frente a Emily. «¿Más animada que qué?» «Un martes lluvioso», sonrió Clare. «Más animada que la última vez que vinimos». «Lo tomo como un avance». Emily removió su café con vacilación. «No sé, Clare. Creo que estoy cansada de intentarlo. Salir con alguien es como abrir la nevera 100 veces y esperar encontrar algo nuevo». «Eso es porque siempre andas con el mismo tipo de chico», respondió Clare, arqueando una ceja. Segura, emocionalmente estreñida, decente en la noche de trivia, pero inútil para expresar afecto. Emily se rió, pero le dio demasiado. «Necesitas un cambio radical», continuó Clare, inclinándose. «Déjame ayudarte. Déjame ser tu guía en el absurdo y a veces maravilloso mundo del romance moderno. Crearemos un perfil, te sacaremos a la luz y quizás, solo quizás, dejes de romantizar a quienes solo saben amar a medias». Emily dudó, mordiéndose el labio inferior. «¿Y si no es tan sencillo? ¿Y si simplemente soy difícil de amar?» La sonrisa de Clare se suavizó. «Entonces la persona indicada te amará por todas las partes que consideras difíciles». Siempre era así con Clare, hacía que las cosas difíciles parecieran menos agudas, menos definitivas. Y antes de que Emily pudiera cambiar de opinión, Clare ya había sacado su teléfono y empezado a crear un perfil de citas. «¿Ocupación?», preguntó ella. «Comunicaciones sin fines de lucro». Clare arrugó la nariz, aburrida. «Estamos escribiendo, narrador y estratega de impacto». «Suena genial», resopló Emily. «Eres ridículo». Pero dejó que su amiga tomara las riendas, viéndola reírse de biografías tontas y deslizar a la izquierda a hombres que parecían explicar las películas con palabras. Pasaron el resto de la tarde creando la versión perfecta de Emily, alguien a quien le encantaba el café pero odiaba el café frío, que leía poesía pero no soportaba a Rupi Kaur, que bailaba sola en su apartamento pero se negaba a hacerlo en público. Clare se sabía todo esto de memoria. Por supuesto, para cuando salieron del café, el sol del atardecer se fundía con los edificios, proyectando un suave tono dorado sobre las aceras. Clare las abrazó mientras caminaban hacia el tren. «Te vas a enamorar este año», dijo con voz ligera. Emily no respondió de inmediato, ella simplemente sonrió. «Espero enamorarme de alguien que me vea», susurró. «Que me vea de verdad». Clare le apretó la mano suavemente. «Lo harás».
Clare asumió su rol como la autoproclamada entrenadora de citas de Emily con la misma energía que alguna vez usó para hacer campaña para presidente del cuerpo estudiantil, ruidosa, apasionada y absolutamente implacable. Para el martes, Emily tenía 3 partidos y 2 citas para tomar café. Clare lo consideró un comienzo prometedor. Emily lo describió como ansiedad en forma de calendario. Todavía no entiendo por qué esto te divierte, dijo Emily por teléfono esa noche. Estaba tumbada en el sofá, con el teléfono pegado a la oreja, y los ojos recorriendo las grietas de la pintura del techo. Porque verte retorcerte es lo mejor de mi semana. Además, dijiste que estabas lista. Solo estoy aquí para asegurarme de que no vuelvas a refugiarte en tus libros y listas de reproducción. Emily suspiró. Esas listas de reproducción son obras maestras emocionales cuidadosamente seleccionadas. Son deprimentes. Clare replicó. ¿Y has escuchado el mismo álbum de Phoebe Bridgers 3 veces esta semana? Eso no es sanación, es masoquismo, a pesar de ella misma. Emily se rió. La primera cita fue con Alex, un ingeniero civil que vestía una chaqueta de pana y hablaba de diseño de puentes como si fuera algo sagrado. Era bastante amable, sonreía mucho, pero cuando Emily le dijo a Clare después que lo más emocionante de la noche fue el limón, Clare ni siquiera intentó ser educada. Te dije que no confiaras en un hombre que presume de su afición por la kombucha, se quejó. La próxima vez, lo vetaremos al instante. Emily puso los ojos en blanco. Lo elegiste tú, no, dije que se veía decente. Tú lo elegiste. La segunda cita fue peor. Un gerente de marketing llamado Dean le preguntó si era una de esas feministas apasionadas. Emily apenas había terminado medio capuchino cuando fingió una emergencia familiar. Clare la esperaba afuera de la cafetería cuando escapó. 2 palabras, dijo Emily sin aliento. Corre ahora. Se echaron a reír a carcajadas mientras se alejaban, rozándose los hombros. Las mejillas de Emily se sonrojaron de frustración y frío. Clare la rodeó con un brazo. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Emily, inclinándose hacia el calor. ¿Solo estás cansado? Clare la miró de reojo. Sabes, si pudiera clonarme, ya estaría saliendo conmigo. Emily levantó la vista, sorprendida por el comentario. El tono de Clare era juguetón, pero había algo oculto en él, algo fugaz, casi como un no. Emily dejó el pensamiento de lado. Bueno, eso explica por qué has estado soltero desde siempre, bromeó. Clare jadeó. Grosera. Soy selectiva, no soltera. Se rieron de nuevo, pero esta vez el sonido se prolongó de forma incómoda. Emily intentó quitarse esa sensación de encima. Durante las 2 semanas siguientes, la rutina se repitió, informes sobre la decepción en la cita. Clare acudía a cada resumen posterior a la cita, armada con comentarios sarcásticos, bocadillos y alguna que otra copa de vino. Y durante todo el proceso, Emily no podía evitar notar cómo la presencia de Clare siempre le resultaba más llevadera que la de cualquier otra persona. Nadie la hacía reír como Clare, nadie la desafiaba, la molestaba, entendía sus pausas ni anticipaba sus estados de ánimo con tanta precisión. Y, sin embargo, cuando Clare hablaba de amor, siempre lo hacía en términos generales, como si fuera algo que flotaba en el mundo, esperando ser descubierto, nunca algo que pudiera estar aquí, creciendo silenciosamente entre ellas. Una noche, después de una cena particularmente incómoda con una mujer llamada Lindsay, que solo hablaba de astrología y de su ex, Emily llegó a casa y tiró las llaves sobre la encimera. Se desplomó en el sofá y le envió un mensaje a Clare inmediatamente. Emily, si vuelvo a escuchar la palabra retorno de Saturno, casi que voy a gritar. Clare, Saturno no tiene la culpa de tu mal gusto en dátiles. Yo sí. Emily miró fijamente el mensaje. Sus dedos se cernían sobre la pantalla. Pensó en preguntar, decir, ¿qué demonios fue eso?, exigiendo algo real a cambio. Pero en lugar de eso, envió, Emily, sigue viva. No tienes resaca.
Gracias por el vino embrujado. Ella tampoco sabía por qué fingía. Quizás porque fingir le parecía más seguro que romper lo único que siempre había tenido sentido. Esa semana, todo se sentía raro. Clare canceló 2 noches de cine. Cuando hablaron, su voz era alegre pero distante, como si estuviera en piloto automático. Emily también intentó actuar con normalidad, pero sus pensamientos daban vueltas, repasando el contacto, preguntándose qué estaría pensando Clare, preguntándose por qué lo había dicho. No significaba nada cuando lo había sentido como todo. Se dijo a sí misma que no debía darle demasiadas vueltas, se dijo que tal vez Clare tenía razón, tal vez era el vino, tal vez estaban solas y confundidas y no querían estar solas. Pero cuando cerró los ojos, aún podía sentir como la mano de Clare se había posado en su cintura, como sus labios habían temblado por un segundo. No lo sintió como un error, se sintió como una puerta abriéndose, y no estaba segura de si debía empujarla o alejarse. Emily no vio a Clare en 9 días. No era precisamente inusual, la vida pasaba, el trabajo se apretaba, los horarios se cruzaban. Pero esta vez, no se trataba de tiempo, sino de espacio. El tipo de espacio que crecía lentamente en silencios que no se llenaban, miradas que se evitaban, en invitaciones que no se extendían. Emily intentó distraerse. Tuvo otra cita con alguien llamada Nena, que era aguda, encantadora y hablaba de su colección de cámaras vintage con auténtica pasión. Emily quería interesarse. Lo intentó. Incluso se rió cuando Nana le enseñó una foto de su gato disfrazado de Halloween. Pero todo el tiempo, su cerebro zumbaba con estática, como si se estuviera viendo desde fuera, interpretando un papel con el que no estaba comprometida. Después de cenar, Nena se inclinó para tocarla. No estuvo mal, pero tampoco fue bueno. Simplemente no era Clare. De vuelta en casa, Emily borró la aplicación. Clare, por su parte, había guardado silencio fuera de su chat grupal. Los pocos mensajes que le envió a Emily fueron breves, educados y neutrales. Era exasperante, Emily no aguantó más. La llamó un jueves por la noche. Clare contestó al tercer timbre. ¿Estás bien? Sí, solo estoy cansado. Emily cerró los ojos y se recostó en la encimera de la cocina. ¿Estamos fingiendo que esto es normal ahora? Clare se quedó callada un momento. ¿Qué quieres decir? Me tocaste y luego saliste corriendo. Ahora me tratas como a una vieja compañera de trabajo con la que te encuentras en el supermercado. Clare suspiró. No quise tocarte. Fue un error. Ahí estaba, la palabra asterisco error asterisco. A Emily se le encogió el pecho. Sigues diciendo eso, pero a mí no me pareció un error, punto. Complica las cosas, dijo Clare en voz baja. Siempre hemos sido nosotros. No quiero arruinarlo, Emily se mordió la mejilla. Ya lo hiciste. Otro silencio. Lo siento, susurró Clare. Pensé que hacía lo correcto al retirarme. Bueno, felicidades. Te alejaste tanto que apenas puedo verte. Colgó antes de poder oír la respuesta. Pasaron los días. Emily empezó a fijarse en Clare en todo, en el asiento vacío frente a ella en su cafetería favorita, en cómo buscaba automáticamente la reacción de Clare al ver una película sola, en las bromas privadas que no tenían cabida, y peor aún, cada vez que alguien se reía como Clare o llevaba una chaqueta como la suya, el corazón de Emily daba un vuelco. No solo extrañaba a su mejor amiga, extrañaba a alguien que, poco a poco, se había convertido en el centro de su mundo, pero Clare había tomado su decisión. Se mantendría alejada. El sábado, Emily dio un paseo por el centro. Pasó por la librería que solían visitar juntas y entró sin pensarlo. Un poemario le llamó la atención, uno de los autores que Clare había llamado una vez suave pero brutal, en el mejor sentido. Lo abrió por una página al azar. Asterisco no sabía qué era amor hasta que intenté reemplazarlo.
Las palabras la impactaron como una ola. Se sentó en el rincón de lectura y no se movió durante casi una hora. Esa noche, abrió sus fotos. Había cientos. Clare en la playa, borracha de sol y sonriendo. Clare con su disfraz de Halloween de hacía 3 años, fingiendo ser una barista embrujada. Clare dormida en el sofá con la boca entreabierta, el rostro enmarcado por luces de colores. Clare, 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 y en cada una, Emily vio algo que no se había permitido nombrar. Hizo zoom en una selfie que se tomaron la noche después de su ruptura, aquella en la que Clare la abrazaba y le susurraba, «Vas a estar bien». Esa fue la primera vez que Emily se sintió segura de nuevo. No porque estuviera sola, sino porque Clare estaba allí. El bar estaba demasiado ruidoso, las bebidas demasiado dulces, y Emily no estaba de humor para celebrar nada. Pero era el cumpleaños de Madison, y después de semanas de evitar planes, a Emily no le quedaban excusas. Se quedó de pie cerca de la pared del fondo, con un gin tonic aguado en la mano, observando a la gente reír, bailar, chocar las copas, como si el mundo no se hubiera roto en su interior. No había visto a Clare en persona desde el contacto, pero allí estaba ahora, al otro lado del salón, con una blusa burdeos que resaltaba el rojo de su cabello, hablando con alguien a quien Emily no reconocía. Se veía radiante y distante. Emily sintió una opresión en el pecho. Se dio la vuelta y se dirigió al patio. El aire frío rozó su piel como una llamada de atención. Cerró los ojos, respirando profundamente, intentando tranquilizarse. No oyó los pasos tras ella hasta que la voz de Clare irrumpió en la oscuridad. ¿Estás bien? Emily se estremeció y miró por encima del hombro. Clare estaba allí, con las manos en los bolsillos del abrigo y el rostro indescifrable. Estoy bien, dijo Emily, volviéndose hacia las luces de la ciudad. Solo necesitaba aire. Clare asintió y se quedó a su lado un momento. Ninguna de las dos habló. El sonido de la música y las risas apagadas inundaron la puerta. No iba a venir esta noche, dijo Clare finalmente. No sabía si empeoraría las cosas. Depende de lo que planees hacer, respondió Emily. Tócame otra vez y sal corriendo, o hazte la invisible. Clare hizo una mueca. Me lo merezco. En verdad lo hiciste. Otro silencio. Pensé que podría olvidarlo, admitió Clare. Quizás solo fue un momento extraño, pero no puedo dejar de pensar en ello, en ti. El corazón de Emily latía con fuerza. Entonces, ¿por qué me alejas?, preguntó. ¿Por qué me haces sentir como si lo hubiera imaginado todo? Porque no quería perderte, dijo Clare con los ojos brillantes. Llevo semanas intentando convencerme de que lo que sentía no era real, de que estamos mejor como amigos, de que así estamos a salvo, y Emily susurró. Clare dio un paso más cerca y eso me está matando. Las palabras la golpearon como un terremoto bajo la piel. La voz de Clare se desvaneció, áspera y desprevenida. Llevo años enamorada de ti. Es solo que, nunca pensé que podría decirlo. No quería arruinar lo que teníamos. Nunca me miraste de esa manera, no hasta que no supe cómo. Emily lo interrumpió con la voz entrecortada. Pensé que el amor tenía que venir con fuegos artificiales y certeza. No me di cuenta de que podía sentirse como en casa. Clare la miró sobresaltada. Emily respiró temblorosamente. Te he estado buscando a ti y a todos los demás. Seguía deslizando el dedo hacia la derecha, pensando que encontraría a alguien que me hiciera sentir comprendida. Pero nadie se acercaba. Dio un paso adelante hasta que estuvieron a centímetros de distancia. Te toqué porque quería, dijo Emily en voz baja. Y cuando te fuiste, pensé que era la única que sentía algo. Clare negó lentamente con la cabeza. No, no lo eras. Entonces, sin decir nada más, extendió la mano y acarició la mejilla de Emily. Esta vez, el roce no fue vacilante, no fue accidental ni confuso. Fue lento, profundo y real,
como algo que había esperado demasiado tiempo para ser expresado en voz alta. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Clare apoyó la frente contra la de Emily. «Tengo miedo», murmuró. «Yo también», respondió Emily. «Pero prefiero pasar miedo contigo que estar segura con otra persona», Clare rió suavemente. «¡Qué frase tan dramática! ¿La robaste de alguno de tus libros?». Emily sonrió. «Tal vez». Se quedaron allí un buen rato, aferrándose a algo que casi se les escapaba de entre los dedos. Dentro, la gente seguía riendo, las bebidas seguían fluyendo, el mundo seguía girando. Pero allá afuera, en ese patio tranquilo, algo finalmente había dejado de funcionar. Emily no durmió mucho después de esa noche. Se quedó en la cama con las sábanas hasta la barbilla, mirando al techo, como si pudiera aclararse las cosas. Aún sentía un hormigueo en los labios, aún le dolía el pecho de esa forma confusa donde la alegría y el miedo conviven demasiado juntos. Se habían tocado de nuevo, habían dicho cosas indescriptibles. Y ahora que, Clare no le había escrito. Solo habían pasado 2 días, pero parecían meses. Emily revisaba su teléfono obsesivamente, revisaba mensajes viejos, reproducía notas de voz solo para oír la risa de Clare. Ese familiar 8 volvió a aparecer, uno que creía que había terminado con el contacto. Se levantó y preparó té. No bebió. Dio 2 vueltas a la manzana. Intentó escribir en su diario, pero solo garabateó palabras sin sentido. Deseo. Miedo. Y ahora que, cuando el silencio se volvió insoportable, se dirigió a la estantería. Casi al fondo, escondida tras una pila de poemarios, había una cajita etiquetada como asterisco Clare asterisco. No la había tocado en más de 1 año. Dentro había tarjetas de cumpleaños, entradas de cine, recuerdos ridículos, un aro de plástico de un fotomatón, una servilleta con la mancha de pintalabios de Clare y un dibujo horrible de un gato, y abajo, doblada por la mitad, había una nota del verano que habían ido juntos a Maine. Clare la había dejado en su maleta como broma, pero la había recordado durante años. Asterisco gracias por ser siempre mi refugio. No cambies nunca. Asterisco Emily recorrió la letra con la yema del dedo. No era romántica ni dramática. Pero había algo en la palabra asterisco seguro asterisco que le picaba los ojos. Ahora susurró a la habitación vacía. Siempre lo ha sido. Simplemente no lo veía. Al otro lado de la ciudad, Clare estaba sentada en el suelo de su apartamento, con el teléfono en el regazo, con la mirada perdida. No había dejado de pensar en Emily desde la fiesta. Cada hora, desde aquel contacto, parecía un bucle. Un momento de valentía seguido de 20 de duda. Habían cruzado la línea, y quizá fuera demasiado tarde para volver atrás, ¿y si no se tratara de volver atrás? ¿Y si se tratara de finalmente avanzar? Clare cogió su teléfono, abrió un nuevo mensaje y se quedó mirando el cursor parpadeante. Sus dedos vacilaban. Luego, cerró la aplicación y abrió su galería de fotos. Buscó una foto de Emily de la primavera pasada, de pie bajo un árbol en Central Park, con la luz del sol en sus rizos, los ojos cerrados y la cara levantada. Clare la había tomado cuando Emily no la veía. Recordó haber pensado, si pudiera amar a alguien para siempre, sería a ella. Quizás ya lo hizo. Emily estaba doblando la ropa cuando vibró su teléfono. Clare, ¿estás libre esta noche?, le dio un vuelco el corazón. Respondió, por eso tiemblo, Emily, ven. Cuando Clare llegó, parecía nerviosa. Se quedó en la puerta como si no supiera si podía entrar. Emily la jaló adentro y cerró la puerta con cuidado. Al principio no hablaron. Clare recorrió el apartamento con la mirada como si ahora lo viera de otra manera. Su mirada se detuvo en el sofá, la manta que solían compartir en las noches de cine, la taza junto al fregadero. Finalmente, Clare habló, he estado pensando mucho, punto. Yo también,
respondió Emily. Claire asintió. ¿Sobre lo que dijimos, sobre lo que hicimos? Emily se acercó un paso más. ¿Te arrepientes? No, dijo Claire sin dudarlo. Lamento no haberlo dicho antes, Emily exhaló, temblorosa. Estuve esperando una señal. Claire continuó, que tú también pudieras sentir lo mismo. Pero no me di cuenta de que era yo quien tenía que aparecer. Tú lo hiciste, Emily susurró, me tocaste punto. Corrí tras de ti. Volviste, sonrió Claire levemente. Siempre lo haré, se quedaron allí un momento, respirando el silencio. Entonces Emily le tomó la mano. Entonces dejemos de correr, dijo. Claire entrelazó los dedos con los ojos llenos de lágrimas. De acuerdo. Despertar se sintió diferente, sabiendo que ya no tenía que preguntárselo. Emily se removió bajo las mantas, parpadeando lentamente ante la luz matutina que se filtraba por las cortinas. El suéter de Claire estaba sobre el respaldo de la silla. Su perfume aún flotaba en el aire. La noche anterior no había sido apasionada como suele pasar en las películas. Había sido tranquila, llena de miradas largas, confesiones susurradas y la clase de quietud que hacía que Emily se sintiera más viva que el caos. No se habían apresurado, no hacía falta. Claire se había quedado hasta tarde, acurrucada a su lado en el sofá, con los dedos entrelazados mientras un documental sonaba en silencio de fondo. No hablaron formalmente de lo que vendría después. Simplemente se permitieron estar juntos. Por fin, el sol calentaba la piel de Emily y, por primera vez en mucho tiempo, no se preparaba para el próximo desamor. Simplemente estaba allí. Y Claire seguía en su vida. Cuando sonó el timbre inesperadamente, se puso la bata. Con el corazón en un vuelco, se preguntó, o esperó, que fuera Claire otra vez. Pero era un envío, una cajita de su madre, llena de té de lavanda y galletas caseras. Una nota decía, no olvides descansar. Siempre te olvidas de descansar cuando pasa algo bueno. Te quiero, mamá. Emily sonrió. Preparó el té y se sentó junto a la ventana con su teléfono. Después de un momento, escribió, Emily, buenos días. Te olvidaste el suéter. Lo tengo guardado hasta que vuelvas. Claire, eso es una declaración de guerra. Prepárate para represalias. Claire también envió, buenos días. No he dejado de sonreír desde anoche. Los dedos de Emily dudaron sobre la pantalla, pero luego escribió, Emily, yo tampoco. Más tarde esa noche, Claire llegó con comida tailandesa y un ramo de tulipanes en una bolsa de papel arrugada. Para sus negociaciones con los rehenes, dijo con una sonrisa tímida. Emily se rió y la jaló hacia adentro. Eres terrible, amenazando. Comieron en el suelo de la sala, viendo cómo el día se desvanecía en un suave crepúsculo azul. Cada vez que Claire la miraba, a Emily le dolía el pecho de ese modo que la hacía sentir afortunada de sufrir. A mitad de la cena, Claire hizo una pausa y su expresión cambió. He estado pensando en aquella noche en que nos tocamos, la primera. Emily levantó la vista, con el tenedor todavía en la mano. Mentí, admitió Claire. Cuando dije que no era nada. Me fui a casa y lloré en el suelo del baño como si tuviera 16 años. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Emily. Porque lo eres todo para mí, dijo Claire con sencillez. Y si te hubiera perdido porque quería más, no creo que hubiera sabido cómo estar bien. No había ira en sus palabras, solo honestidad. Emily se acercó más, apoyando su frente suavemente contra la de Claire. Yo también tenía miedo, susurró. No porque no sintiera algo, sino porque lo sentía tan grande. Demasiado grande. Como si abriera esa puerta y no pudiera cerrarla nunca más. Claire sonrió, rozando la mejilla de Emily con el pulgar. ¿Y si ese es el punto? Los labios de Emily se curvaron, para no volver a cerrarlo, para recorrerlo juntos. No fue una propuesta,
No fue una promesa con plazos ni expectativas. Fue una elección. Y Emily la eligió. Se tocaron de nuevo, esta vez con pleno conocimiento de lo que significaba. Y después, cuando Clare se quedó dormida boca abajo, respirando suave y uniformemente, Emily miró al techo y susurró la verdad que había temido decir durante tanto tiempo: te amo. A la mañana siguiente, caminaron juntos por el parque, café en mano, rozándose los hombros mientras reían de todo y de nada. No lo definían para nadie más, todavía. Pero cuando sus manos se encontraron, naturalmente, y permanecieron juntas, Emily se dio cuenta de algo: ya no buscaba. No esperaba. Ya estaba donde debía estar. 3 meses después, el aire había cambiado, no solo porque la primavera calentaba los confines de una ciudad que derretía el gris del invierno, sino porque la vida se sentía más suave ahora. Como si finalmente hubiera exhalado. Como si las cosas ya no se mantuvieran unidas por una frágil esperanza, sino por algo más profundo, algo construido. Emily y Clare habían encontrado el ritmo sin necesidad de definirlo demasiado. Nada de publicaciones dramáticas en redes sociales. Nada de anuncios oficiales a sus amigas. Solo largas mañanas preparando el desayuno juntas, libros compartidos sin preguntar, caricias espontáneas mientras doblaban la ropa y noches tranquilas con películas que ambas veían a medias porque una siempre se dormía en el hombro de la otra. No habían perdido la amistad, la habían conservado, añadiéndole capas de amor, haciéndola más fuerte. Clare seguía bromeando con Emily por organizar su estantería alfabéticamente. Emily seguía burlándose de la obsesión de Clare con los podcasts de crímenes reales. Pero ahora, había nuevas capas, como la forma en que Clare le tocaba la nuca mientras cocinaba, o como Emily le dejaba notitas escondidas en los bolsillos de la chaqueta de Clare que decían cosas como: haces que las mañanas valgan la pena o eres mi sorpresa favorita. Un sábado por la tarde, Clare estaba tumbada en el sofá de Emily, esbozando ideas para un proyecto de diseño independiente, mientras Emily, sentada en el suelo, organizaba los recibos de la reunión de presupuesto de su organización sin fines de lucro. De un altavoz salía música, algo folk y lento. La ventana estaba abierta y una brisa hacía bailar las cortinas. No era nada extraordinario, pero lo era todo. Clare lo miró, apoyando la barbilla en la mano. Hola, Emily. ¿Alguna vez pensaste en lo cerca que estuvimos de perder esto? Emily sonrió suavemente. Todo el tiempo. La voz de Clare se volvió más baja. Solía quedarme en la cama diciéndome que estaba bien con solo ser tu amiga, que era suficiente. Emily se puso de pie, caminó hacia ella y se sentó a su lado en el sofá. ¿Y ahora? Clare la miró como si tuviera la respuesta a todas sus preguntas. Ahora sé que amarte abiertamente es lo mejor que he hecho en mi vida. Emily se inclinó y la tocó suavemente. Eres la mejor parte de cada día que tengo. Esa noche, invitaron a cenar a algunos amigos cercanos, el tipo de grupo que los conocía desde hacía años y los había visto atravesar problemas en sus citas, soportar desamores, navegar por trabajos complicados y noches de insomnio. Nadie se sorprendió cuando Clare tomó casualmente la mano de Emily durante el postre. Madison simplemente sonrió. Te tardaste demasiado. Clare rió entre dientes. Nos gusta darle un toque dramático. La mesa estalló en risas y Emily apretó la mano de Clare debajo de la mesa, con el corazón lleno. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y los platos estaban apilados en el fregadero, se acurrucaron en la cama, cálidos y cansados, escuchando el suave zumbido de la ciudad afuera. Clare trazó círculos perezosos en el brazo de Emily. ¿Recuerdas aquella noche que llegué con vino y nos tocamos como idiotas? Emily rió suavemente. Huiste como si te hubiera prendido fuego. Estaba aterrorizada, lo sé. Clare hizo una pausa. ¿Lo cambiarías si pudieras? Emily se giró para mirarla y sus dedos le rozaron la mejilla. No, dijo, porque esa noche lo abrió todo. Y aunque dolió, nos trajo hasta aquí.
Clare cerró los ojos y se inclinó hacia el tacto. Me gusta aquí. Me encanta este lugar, susurró Emily. Se tocaron despacio y sin prisa. Por la mañana, Clare se despertó temprano, se puso una sudadera de Emily y preparó el café. La cocina estaba inundada de una luz dorada, y los tulipanes de la semana pasada empezaban a decolorarse un poco, pero aún conservaban su color. Emily entró. Cabello desordenado, ojos todavía somnolientos. Clare se giró y sonrió. Pareces un problema, Emily sonrió, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Clare desde atrás. ¿Te encantan los problemas? De verdad que sí. Se quedaron así un rato, dejando que la mañana transcurriera lenta y silenciosamente. No hubo fuegos artificiales, ni grandes declaraciones, solo amor, firme, creciente, real, de esos que no buscan atención, pero que aún así permanecen. Más tarde esa tarde, Clara encontró una nota escondida en su mochila. Creo que siempre supe que eras tú. Solo necesitaba tiempo para conectar con mi corazón. Gracias por verme.